Bueno, algunas cosas, insisto, al final, que es dentro de un ratito chiquito, vamos a ver cómo recorremos, tratar de tener alguna aproximación a recorrer esa pirámide que va de los estudios originales hasta los sistemas, pero porque como todo el mundo busca en Google, contarles algunas cosas. Yo ahí puse, ¿qué puse? Neuritis óptica y esclerosis múltiple. Cuando uno a Google le habla en castellano y le habla con términos que no hacen pensar que uno es un profesional, ahora vamos a ver, o sea que así podría buscar mi tía o cualquier persona, en general la info que sale es información para legos. Te sale información para legos, que puede ser muy buena, pero te remite a información no a papers, ni a revisiones sistemáticas, ni nada por el estilo. O sea, vos le hablas en español y viene esa sección que dice preguntas relacionadas, que dice cómo afecta la esclerosis múltiple al nervio óptico, y vos cliqueás ahí y hay una pequeña explicación, pero en general para legos. Así que si uno le busca así, no van a salir información relevante. Si lo busca en inglés, le salen y pone optic neuritis y esclerosis múltiple, también salen, aunque hayamos hablado en inglés, salen recursos en general para legos, que pueden estar muy bien, ojo, ¿no? Por ejemplo, el primero que sale ahí es de la Clínica Mayo, que es un lugar de prestigio, info para pacientes con estos problemas. Pero no es lo que uno en general está buscando. Ahora, si uno busca en Google académico, que en vez de poner el Google común pone Google, lo conocen al Google académico, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí, fíjense que con los mismos términos, optic neuritis and multiple esclerosis, puse los mismos términos que en la búsqueda en Google común y cambia totalmente lo que sale. Van a salir, y lo que yo les decía, fíjense que el segundo enlace es del JAMA, muchas veces nos llega ahí la pantalla, pero salen citas de PubMed, de Medline. O sea que igual son una cantidad de documentos impresionantes, son 54.000, no digo, pero aparece otro perfil, a veces cuando uno acota un poco más la búsqueda, que la puede acotar por años, no mucho, no tiene una búsqueda avanzada importante Google, pero lo que sí es recomendable es que si uno está buscando trabajos, busque en Google académico y no en el Google común y corriente. Ahora, cuando uno pone en Google común, vuelvo para atrás, algún término que Google dice, este debe ser un médico o algo por el estilo, porque uno puso optic neuritis, múltiple esclerosis, y yo puse and prognosis. O si yo hubiera puesto and randomized clinical trial, o and clinical trial. Es una palabra que Google dice, este me parece que no es un lego. Y de hecho, lo primero que te saca son artículos académicos para optic neuritis, esclerosis múltiple y prognosis. O sea que una manera de hacer que Google común traiga cuestiones más vinculadas con lo que con información que para profesionales y no para legos, es meterle algún término que le dé la pista a Google de que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, y puede ser o el tipo de diseño, o meter en el cuadro de diálogo de la búsqueda el nombre de una base de datos, ponerle PubMed ahí adentro, o Lilacs, o algo que Google entienda que no está buscando mi tía. Entonces fíjense que ahí, bueno, salen menos resultados, y es súper curioso porque el primer enlace que sale, eso ya voy a tener suerte, no es lo habitual, pero vos pones optic neuritis and múltiple esclerosis and prognosis, y realmente el primer enlace que sale es la recontraposta. Pero bueno, eso en Google tenés que tener mucha suerte. Una cosa que los puede ayudar, porque cuando Google tiene, como estamos viendo, para temas que hay tanta bibliografía, no es un buen lugar, uno en general mira los primeros y no mira más, pero un dato que los puede alertar acerca de cuán relevante es eso, igual mirar 34.000 resultados es imposible, pero acá, cuando dice citado por, que un artículo esté citado
620 veces. Más sobre todo cuando uno compara, este está citado 288, 207, 250, que es un montón, 256. Entonces, cuando uno ve un artículo que se despega de los otros por las veces que fue citado, hay que abrir los ojos con ese artículo para bien, digo, es un indicio, una pista de que con ese artículo algo pasa. Entonces, las ventajas de Google es que usa el lenguaje natural, uno le escribe como uno habla, esto que prioriza información para legos, da recursos multimediales, que a veces depende para qué uno... Cuando yo preparaba la clase de hoy, busqué en Google en YouTube, algunas clases de otras personas, a ver si alguno ¿no? Escuchar a otros cómo hablan de esto, qué dicen, saqué algunas ideas, están los recursos multimediales. Y una cosa que es importante es que busca lo que se llama literatura gris. ¿Saben lo que es la literatura gris? La literatura gris es la literatura médica que no está indexada. Por eso decimos, bueno, nosotros buscamos en la base de datos de Medline, en la base de datos de Lilacs, en la base de datos de Cochrane, en la base de datos de acá y de allá, pero hay un montón de cosas que se producen y no están indexadas. Están en páginas web de sociedades científicas, están en las páginas web de los ministerios. Entonces Google busca adentro de toda esa cosa. Y a veces hay cosas importantes ahí. En general, los documentos que saca el Ministerio de Salud de la Nación, porque hay documentos muy buenos, muy interesantes, y los que no sean buenos hay que conocerlos, los vas a encontrar, no están adentro de PubMed. O, otra vez, cosas que se presentan en congresos, ¿no? Que, wow, no es la literatura, no es el New England Journal of Medicine, pero que a veces uno, o porque está haciendo el estado del arte, o por las razones que sea, quiere buscar ahí. Eso es la literatura gris, la que no está indexada. Y Google tiene la capacidad de traerla. Y muchos accesos gratuitos. Las desventajas son, bueno, el spam, los sitios comerciales y otra cosa. No hay acá una revisión, o sea, si hay gente en la pandemia, teníamos toda esta gente con el dióxido de cloro, los médicos por la verdad, o gente a veces que da información falsa sobre métodos anticonceptivos por cuestiones ideológicas, bueno, todo eso te va a aparecer. O sea, hay mucho spam académico, o con una cosa pseudoacadémica, porque está en PDF, porque tiene pinta de publicación, eso nos pasó en la pandemia un montón, tenía pinta de paper, pero no era un paper. Entonces, en Google te pasan esas cosas. Y también que te aparecen los preprints, que también en la pandemia fue una catástrofe, pero bueno. El preprint son repositorios, lugares donde uno puede colgar su manuscrito cuando lo envió a publicación, o lo está por enviar, o lo envió, y todavía no se lo aceptó ninguna revista. Entonces, tiene algo bueno, que es que uno pone a los ojos del mundo que uno terminó ese trabajo y que a veces uno protesta porque la gente cajonea los trabajos y no los vemos. Pero tiene la desventaja de que eso todavía no fue revisado por pares. Entonces hay que tomarlo, si hay que hacer lectura crítica con lo que está publicado, imagínense con un preprint. Y en la pandemia fue muy interesante porque los preprints subieron de una manera exponencial. Ahora, cuando uno comparaba preprints, toda esa bola, contra lo que se terminó publicando en revistas indexadas, de toda esa masa, fue así. Entonces, bueno, estas son las ventajas y las desventajas. Bueno, sí, claro. Igual hay todo un negocio, ¿no? Atrás de las publicaciones. Digo, o sea, para publicar tenés que pagar no sé cuánta cantidad de dólares, digamos. Bueno, vos pusiste que es una cosa, cuando uno la piensa, sí, olvidémonos de que estamos en un mundo capitalista, que hay que pagar por el conocimiento, parece, o sea, vos decís esa frase y es como ridículo, pero alguien paga. ¿Qué quiero decir? Si la revista es de acceso abierto, o sea que no hay que estar suscripto, el que paga es el que publica. Entonces el investigador, cuando manda, si se lo aceptan, tiene que pagar cifras que para nosotros son 2.000 euros, 2.500 euros, estamos en ese orden de magnitud en una revista de acceso abierto. Eso hace que la revista sea abierta para los que consumen. Si no es de esa manera, lo que se paga es la suscripción. ¿Entendés? Que son la mayoría de las revistas que cuando querés ir al texto completo, te dicen todo muy lindo, ponga la tarjeta de crédito. Y algunas son, o sea, que alguien paga. Es medio como sacar la visa para Estados Unidos. O sea, Es horrible. vos pagás
No, no, la revisión de pares no, eso es gratuito, o sea, tenés que pagar para publicar. En las revistas Open Access, que así se llaman, pagás para publicar. Pero después haces con eso una obra de bien porque el resto no tiene que pagar. Y si no, paga el resto. Pero alguien paga. A la rusa la conocen, ¿no? Va, no. Sigamos. Bueno, escuchen, la rusa, que a mí lo que más me preocupó es que no tiene un ejército de personas, es ella. Eso es lo que más me preocupa de la rusa, es que es ella. Nosotros en unas jornadas del Hospital de Informática, del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano, que es un departamento enorme, la entrevistaron, la trajimos como era todo virtual, a la rusa, que nos saluda, y ella cuando le preguntaron, es ella sola, es una locura, eso dijo. Bueno, así que tenemos gente que hace, ¿no? Porque lo que está detrás de la rusa es eso, es decir, muchachos, esto no puede ser, que haya que garpar para el conocimiento, ¿cómo es? Para cuidar a los pacientes, es como ridículo, ¿no? Cuando uno lo piensa así. Después, bueno, habrá que ver cómo se financia, yo entiendo, pero la industria editorial, mamita. Ah. Como yo tengo apellido ruso, debe pensar que estoy hablando de mí misma, ¿viste? La rusa con que no. Hay un sitio, que igual es un sitio ilegal, que se llama C-Hub, después lo pasamos por Telegram, y que se autodestruye, igual todo el mundo, yo hay presentaciones donde no tengo, que la tipa hace accesible todo. Es Robin Hood, ella es Robin Hood, ella, lo que la mueve es una locura, tiene una locura, pero hace eso por todos nosotros. Entonces, es una rusa. Encima, viste, una rusa que ahora no se sabe ni dónde está, porque hay que estar en Rusia haciendo esas cosas. Y la tipa te hace accesible, entonces vos tenés el DOI. El DOI es como el documento de identidad de los documentos electrónicos. ¿Vieron que dice DOI y todos unos numeritos? Bueno, el DOI es una manera de identificar documentos electrónicos, es como el de vos pones el DOI o la cita, enter, y se hace la luz. A lo mejor no de lo que se publicó ayer, pero de lo de antes de ayer. Y rara vez se cae, o sea, anda, porque todos tuvimos las páginas coreanas, las páginas chinas, nosotros la verdad que en el hospital prácticamente no necesitamos, porque la biblioteca es tremenda. Tiene muchísimas suscripciones, o sea que yo puedo acceder desde mi casa logueándome en la biblioteca del hospital y no necesito. Pero todos necesitamos a la rusa en algún momento. Bueno, esto era un poco más de lo mismo, era otro ejemplo de cómo Google común, si vos le pones síndrome de intestino irritable y le pones probióticos ensayo clínico, ya solo con ponerle ensayo clínico, Google dice, esta no es Doña Rosa, y trae artículos del Google académico. Entonces, si uno busca en el Google general, los tips es meter lenguaje científico de diseño de una base de datos como aspectos metodológicos y eventualmente poner el nombre de alguna base de datos mismo en el buscador. Entonces, desentrañando la selva de los estudios primarios. Yo les voy a decir 2 o 3 cosas de PubMed porque no se puede venir a una cosa de búsqueda y no decir nada. Aclarando que no soy una experta, que la idea es que no lo tengamos que usar mucho porque es medio odioso, porque es excelente, pero hay tutoriales para la gente que esté muy motivada, en la misma página hay tutoriales buenísimos, que hay que hacerlos periódicamente porque la interfase cambia. O sea, yo esta clase, que la vengo dando hace mucho tiempo, las capturas de pantalla las hice antes de ayer, porque no sabés si no llegás y cambió la interfaz, ¿no? Ahora, vamos a ir a los estudios primarios, pero mi consejo sigue siendo usar esa pirámide que ahora al final, porque lo dejo para el final para que sigan despiertos, de cómo tratar de hacer con un metabuscador, buscar en esos niveles de la pirámide donde tenemos información prefiltrada, con esto de la jerarquía de los niveles de evidencia y las fuentes sintetizadas, los sistemas, los resúmenes y la síntesis, sigue siendo mi consejo. Pero vamos a decir 2 o 3 cositas de Medline. La mayoría lo que hacemos, viste, acá podemos decir todo, lo que hacemos es hacer una búsqueda básica, no una búsqueda avanzada, en el cuadro de diálogo ponemos 1, 2 o 3 palabras como texto de búsqueda y le damos Enter. O sea, en general lo que hacemos. Y lo que nos pasa con eso es esto.
¿viste? Quedas sepultado por una maraña de citas imposible, que no puedes ni recorrer. O sea, una cantidad de citas razonable que uno pueda recorrer, son unas 200 citas, no es que uno va a leer 200 artículos, pero 200 títulos ves. Rápidamente, tic, tic, tic. Ahora, no hay un número mágico, hay gente que tendrá mucha paciencia y puede mirar 1000, pero digamos que arriba de 200 cosas ya... No, te da fiaca. Entonces, hay 2 o 3 cosas, sin ser un experto, que pueden mejorar el rendimiento de la búsqueda en PubMed, que son esos 2 trucos que les voy a dar. Una, yo ahí puse otra vez con el ejemplo de optic neuritis and múltiple esclerosis, lo que hacemos todos, la cosa silvestre, le di search, salen 4.810 resultados. Una primera manera de acotar esto es lo que antes estaba en otro lugar, que eran los límites, que ahora los tienen a la izquierda. Esto es lo que cambia todos los días Medline, pero los tienen a la izquierda. Limitar. O sea, eso que uno puso tan silvestre, limitar. ¿Y por qué puede limitar? Y ahí tienen, un poquito más arriba pueden acotar por fecha, pueden acotar por si tiene el texto libre free, pueden acotar por tipo de diseño. Entonces, en vez de tener que ustedes crear una búsqueda, vieron que empieza a ser complicada, and clinical trial y las etiquetas y los corchetes, ponen, bueno, se prueban si hay clinical, esto pueden poner más de una, clinical trial y metaanálisis, la antigüedad, o sea, a veces solo con unos pocos límites es poco probable que de 4.000 y pico nos vaya un número lógico, pero es un pequeño truco que es acotar la búsqueda con las cosas que tiene directamente PubMed. Yo ahí puse clinical trial y no sé si puse alguna otra cosa más y se fue a 132 resultados. Ya 132 te los mirás, los títulos. No, 132 no los mirás ni en un año, no. No, pero digo, los títulos son muy explicativos. Fíjense que el primero, miren el primero. Esclerosis múltiple luego de la neuritis óptica. Estudio final de Sarasa Sarasa. O sea, me pasó lo mismo con Google, no es tan común que uno tenga tanta suerte, pero bueno, pero supónganse que hubiera salido el segundo, un trial de como digo yo, de venenonumab, ¿viste los venenonumab que hay? En la ya te das cuenta que ese no, o sea, 132 títulos te mirás y podés seleccionar cuál mirás. Acá justo el primero es la recontraposta. O sea, realmente, publicado recientemente, en fin, el título es casi la pregunta pico que nos hicimos, riesgo de esclerosis múltiple después de una neuritis óptica. Bueno, así que eso es un primer truco, los límites. Y el segundo truco, hay una cosa que desde la página inicial, bueno, ahora igual les digo cómo llegar, no importa, que se llaman, y si ponen en Google PubMed Clinical Queries, los va a mandar acá. Clinical Queries son filtros metodológicos. ¿Qué quiere decir? Vos ponés salvajemente tus palabras de búsqueda y filtrás por qué tipo de pregunta te estás haciendo. Ven que acá dice prognosis, pero si uno abre acá el desplegable, dice prognosis, tratamiento, diagnóstico, esto. ¿Qué pregunta pico de qué te hiciste? ¿De pronóstico, de tratamiento? Cliqueás ahí. ¿Y qué estás preocupado? ¿En tener una búsqueda sensible, que no quede nada afuera, o querés tener una búsqueda específica? Y ahí te dice si la querés narrow, o sea, si la querés estrecha, o la querés amplia. Entonces, con esto que se llaman filtros metodológicos, que son las clinical queries, Medline lo que está haciendo por detrás es una estrategia de búsqueda, que si quieren la pueden chusmear acá, al que sea muy así nerd, que quiera ver qué hay atrás, ¿viste? Te lo pone acá. ¿Qué está mandando a la cajita de búsqueda Medline cuando uno pone eso? Todo pone clinical trial, toda una serie de cosas que por eso sería imposible hacer. Entonces también es un atajo. Fíjense que de esta manera salen 846 resultados. No es una belleza, pero es mucho menos que 5.400 que eran los iniciales. Son más que los que tenían los límites. Bueno, y otra cosa, la búsqueda es una cosa un poquito iterativa. Esto que estamos haciendo, bueno, uno hace la búsqueda, qué sé yo, sale demasiada
salen 8.000. Limito, quedaron 132, busco, parece que está la posta, limité, quedó muy limitado. Voy a clinical queries, o sea, no hay esa cosa de que, inclusive los expertos, por más experto hay una cosa iterativa de probar, pero no a ciegas, sino con herramientas concretas que les permitan llegar mejor al artículo. Entonces, las ventajas de PubMed es, bueno, después al final si quieren, porque quiero avanzar un poquito, digo algo del lenguaje controlado, pero tiene lenguaje natural, o sea, uno le puede hablar como uno habla, o ir a buscar el lenguaje controlado, los famosos operadores booleanos, pero básicamente los filtros que vimos recién y que es muy reproducible y controlable, porque estamos buscando dentro de una base de datos. Que cada artículo, ¿saben cómo la base de datos? Cada artículo que llega hay un tipo en la National Library que lo indica y dice, este artículo se describe con estas palabras claves. Una cosa, eso sí es de nerd, eso sí. O sea, trabajar en la National Library poniendo cosas, eso sí. Y las desventajas es que está en idioma inglés y que resulta dificultoso por esto. Realmente es tanta la cantidad de citas, de tantas disciplinas, de tanta cosa que a veces nos abruma la cantidad de datos. Voy a saltear un poquito esto. Ok, ¿de términos mesh saben algo alguna? Sí. Eso les deben haber enseñado en informática. Ah, y en computación. O sea, son las cosas que les habla todo el mundo, listo. Tenemos que ver, bueno, no, tal vez lo que sea bueno, porque a veces hay que calibrar estas charlas cuando uno, por más que uno habla con los docentes a cargo y uno viene de afuera, pero me parece que con sinceridad sería bueno indagar qué cosas fueron redundantes e inútiles, redundantes pero útiles porque dieron una vuelta de tuerca, que me parece que nos sirve a todos para calibrar, ¿no? Es decir, esto ya lo escuché 20 veces y lo tengo clarísimo, o lo escuché por tercera vez y la verdad que me cayó una ficha de algo. Así que términos mesh, maravilloso. Bueno, y esta es Linux. Entonces, yo les dije que les iba a dar la posta de cómo andar en la selva de la famosa pirámide, y es la idea de tener como autopistas veloces que nos permitan tomar algunos atajos. Otra vez, se puede usar Google, se puede usar PubMed, depende de lo que uno esté buscando, pero la verdad que a veces cuando uno inicia una búsqueda de lo que sea, tener estas autopistas para recorrer estos recursos disponibles y elegir inteligentemente entre ellos y aprovecharlos directamente. Entonces, si les tuviera que recomendar alguna cosa, es esto que se llama Trip Database. ¿Lo conocen? No lo conocen. No lo conocen. Va. Trip Database es lo que se llama, es un metabuscador. Es un buscador de buscadores. Y lo que hace Trip Database, que por supuesto los que sean muy así curiosos pueden ir a la página y viste que te dicen cómo lo hacemos, quiénes somos y qué sé yo. Cuando te abre el cuadro de diálogo, te abre el formato Pico. No sé si se llega a ver, pero bueno, está el paciente, intervención, etcétera, etcétera. Y cuando uno busca, Trip Database busca simultáneamente en todos los niveles de la pirámide. Busca estudios originales, busca guías de práctica clínica, busca revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, busca todo a la vez. Por eso decimos que es un metabuscador, o sea que es un buen lugar de punto de partida. Primero que nunca te va a traer una cantidad de documentos abrumadora y te trae toda la cosa de la pirámide. Entonces yo ahí puse Optic Neuritis. No puse nada a veces cuando uno conoce los recursos, nunca te va a traer una cosa que te va a tapar de citas, y múltiple esclerosis, a ver si les puedo mostrar, bueno, es este sistema como de ventanilla única, digo yo, Trip Database, que está haciendo esto, está buscando en esta pirámide. Entonces, así sale la búsqueda en Trip Database. Fíjense que con colores a la izquierda está identificando el tipo de recurso. De ahí no se ve, pero igual, entonces yo les digo, por ejemplo, dice toda la evidencia secundaria, revisiones sistemáticas, lo voy a ver mejor en la pantalla. Todo lo que está en verde son fuentes secundarias, revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, y los documentos están identificados con un color, ¿ven que tienen un puntito?
Entonces lo que está en rojo son los estudios originales, que es lo que está más abajo. Y ellos marcan en azul cuando hay algún artículo original clave. O sea, cuando ellos identifican, y cuando vas a cuál es el artículo original clave, es el artículo original clave. Pero independientemente de los artículos originales, salen, si hay guías de práctica clínica sobre el tema, revisiones sistemáticas, o sea que el buscador es como esto, como una autopista de velocidad rápida para atravesar todos los escalones. Es un buen, en la Biblia les dejamos un montón de recursos, pero Trip Database para mí es muy bueno. Es un excelente recurso, esto que nos hace atravesar la pirámide y nos trae todo esto. Y fíjense que cuando había un estudio clave en azul, fíjense que es el efecto de los corticoides. No es la pregunta que nosotros nos hacíamos, pero lo que les quiero decir es que el estudio es recontra posta, el efecto de los corticosteroides en la neuritis aguda y el desarrollo subsecuente de esclerosis múltiple del Dioptic Neuritis Study Group. Bueno, y ahí tienen, a veces está el link al texto completo, a veces no, eso ya depende de otras cosas, pero uno por más tiene la cita bibliográfica. Uno puede, fíjense que era viejo, no era el efecto de los corticosteroides, y decía, miren ustedes, no sé, miren lo que era el New England, ¿no? La estética, parecía no sé, ¿qué año es? Creo que es la década del 90. Pero fíjense que en ese estudio, que estaba marcado como la posta, que no llevó mucho trabajo encontrarlo, dice que las anormalidades en la resonancia magnética del cerebro son una indicación fuerte de riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple definida, con un adjusted rate ratio de, cuando tenés 3 o más lesiones, de 5.53, con un intervalo de confianza de 2.41 a 2.78, o sea, es un predictor de progresión importante. Y lo otro que te busca, que eso ya es, que busca otra vez este metabuscador que es Trip Database, por eso yo digo, no es que hay que saber todo de todo, pero cuando uno usa Trip tiene que tener claro qué está haciendo, es un metabuscador, el tipo está buscando en buscadores, con cierta lógica. Aparece una cosa que es Próspero, que es la base de datos donde se registran las revisiones sistemáticas que están en curso, que a veces puede ser interesante porque a veces dice cuándo se espera que se publiquen y demás. Y acá se está haciendo una revisión sistemática que dice riesgo de desarrollar esclerosis múltiple luego de que te diagnosticaron una neuritis óptica. Así que bueno, uno sabe, y a veces dice cuándo va a estar disponible y uno puede, bueno, estar atento. Por supuesto, uno vio los estudios originales y a lo mejor pareciera que, pero saber que si es un tema, si tenés que resolverle al paciente que viene mañana, no puedes esperar a la revisión sistemática. Ya está, tenés evidencia para decirle, mire, con esas lesiones que usted tiene, la probabilidad de progresión es alta, bueno, hay que seguirlo, tiene tratamiento, le decís todas las cosas buenas, hoy tenemos tratamiento, pero si uno es un tema que sigue o que quiere seguir estudiando o lo que sea, saber que hay una revisión sistemática en marcha. Perdón, ¿a Próspero entraste por Trip Database? Sí, Trip Database te buscan Próspero. Y te dice que digamos, hay una sección que te dice estos son en curso. Sí, te dice que es Próspero. Todo lo que dije hasta ahora, olviden, inútil. La posta, como dijo antes el compañero, es una aplicación. Que estaba antes solamente para Apple, ahora está para las dos. Así que todo el mundo bajándose la aplicación y ya no necesitan de mis consejos. Pero estos tipos nos sacan el trabajo. Hay una que se usa mucho también, que es el UpToDate. Bueno, buenísimo que trajiste el tema. Buenísimo. ¿Qué es lo que yo les decía antes? Uno tiene que saber qué es esa cosa que está buscando, porque hay gente que a veces busca en el UpToDate y cree que está buscando en un buscador. El UpToDate es un libro electrónico. O sea, la concepción es la de un libro, es un libro electrónico. ¿Por qué buscamos mucho en el UpToDate y lo consideramos no el último escalón de la pirámide de recursos filtrados, pero sí el anteúltimo? Porque es un libro electrónico que se actualiza cada 4 meses,
Si no hay lo que actualizar, o sea, todo el mundo revisa sus capítulos y los actualiza. Si no hay nada nuevo, no pone nada. Pero cada 4 meses el libro se actualiza y el libro está muy referenciado. O sea, si bien hay momentos que los tipos en situaciones controvertidas dicen, bueno, nuestra aproximación al manejo de tal cosa es esta, antes de decirte eso, van mostrando la evidencia y está muy bien referenciado y citado. O sea, que es una cosa intermedia entre el libro clásico, pero no tiene la obsolescencia del libro clásico porque se actualiza cada 4 meses, y tiene una citación más exhaustiva. Pero es un libro. Lo aclaro porque a veces la gente, como tiene un formato así, y aparte hay que garparlo, es pago, el hospital está suscripto como institución, las suscripciones individuales, bueno, ahora en un momento, depende de la época de la Argentina, no era tan caro, pero ahora debe estar 500 y pico de dólares, más o menos, la suscripción anual. Es un excelente recurso, pero tenemos que saber qué es eso, que es un libro electrónico que permite acceder a información prefiltrada, excelente para preguntas del background, y para algunas del foreground también, por el hecho de que está muy actualizado y en general es muy explícito, eso. Pero hay gente que busca ahí pensando que está buscando en una base de datos, y es un libro electrónico. Mira, esto en quiénes somos, cuando va, en quiénes, estos son unos divinos, lo bancan. Esto es una buena gente, como la rusa. Porque cuando vos vas, de hecho, cuando vas acá, ¿quiénes somos? Somos Juan y Pinchame, o sea, ¿viste? O sea, ¿y qué hacemos esto? O sea, te juro, no tiene, no sé. Sí, son unos amores, unos divinos, gente que le debemos todo. Pero la verdad que esto es buenísima, la aplicación, recórranla. ¿Por qué? Digo yo, bueno, tiene una primera parte que en esta parte cuando dice estrategia de búsqueda, recursos y qué sé yo, da mini información teórica, nada del otro mundo. Pero cuando ustedes van a estrategias, no sé si se ve de ahí, cuando van a estrategias, también todo esto es como contenido teórico, cortito, no es mucho contenido, pero es algo contenido teórico. Pero cuando vas a recursos, que es el simbolito de la esferita, recursos te pone metabuscadores, que ahí aparecen Trip Database, y hay otro que es epistemónicos, que es un recurso excelente, pero después te hace toda la pirámide. Entonces, si uno puede, y ahí elige, no es que uno diga, copy, ¿qué hay que hacer? No sé. O usás un metabuscador que recorra todo, decís, no, yo la verdad que quiero ver si hay alguna revisión sistemática del tema, te vas a revisiones sistemáticas, ¿y qué hace el tipo? Vas a revisiones sistemáticas y te abre todos recursos que buscan revisiones sistemáticas. Cochrane, epistemónicos, que yo les decía que es recién muy bueno, Evidence Alerts, bueno, distintas cosas, y Próspero, que es la base de datos donde se registran los metaanálisis que están en curso. Eso cuando uno ya dice, la verdad que quiero ver si hay una revisión sistemática de este tema. Ahora, en esto, ¿alcanza con buscar en Cochrane? No, porque Cochrane solo tiene las revisiones sistemáticas que hacen ellos. Por supuesto, si uno encuentra una Cochrane está bastante tranquilo y ya está, así que vale la pena hacer ese esfuerzo, pero hay que buscar en otras también para estar más o menos seguros de que no hay una revisión sistemática. Si ustedes ponen guías clínicas, en vez de poner revisión, porque dicen, quiero ver si hay una guía de práctica, me parece que la guía de práctica me puede ayudar, puede resolver, etcétera, etcétera, les va a dar recursos que albergan, que ya sea albergan o producen guías de práctica clínica de alta calidad. O de una calidad aceptable, que después hay que mirarla como con todo un poquito mejor, pero van directamente, pueden ir a NICE, que es los británicos, o a los canadienses, o no llega hasta abajo de todo, falta, bueno, son distintos lugares donde están alojadas las guías de práctica clínica. Entonces, otra vez, no estamos haciendo con el metabuscador de Trip peinando toda la pirámide, pero podemos peinar cada escalón. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta idea? Sí. Ahora va, al final ahora va. Son unos capos los pibes, porque se hicieron esa pregunta y dijeron, tenemos que ir por todos juntos. ¿Podés acceder al texto completo al final? Podés acceder si es accesible, o sea. No, digo, a través de entrando por acá.
Es que te dirige, te redirecciona a la página. Cuando usted, yo no puse toda la navegación, pero si vos pones estudios originales y uno de los enlaces es a Medline Clinical Queries, cliqueas ahí y te manda a Medline Clinical Queries. No está adentro de la aplicación. Cada uno de estos es un enlace al recurso original, así que sí. Y supónganse que ustedes dicen, bueno, quiero ver si hay estudios originales, porque estoy haciendo no sé qué cosa, porque de acá y de allá, y no sé, o porque no hay nada en las cosas anteriores o lo que sea. Estudios originales te manda a la base de datos, lo más común para nosotros, pero fíjense que directamente si cliqueas acá te manda a PubMed Clinical Queries, que era ese PubMed, esa parte que tiene los filtros metodológicos, a un PubMed Pico, hay una parte de PubMed que está en los cositos, bueno, al ILAX que dijimos, en base no tiene sentido porque es caro, y las Evidence Alerts que les dije que era una... muy bien. Y acá es búsqueda simultánea en varios lugares a la vez, introduce los términos y selecciona el operador booleano, posteriormente puedes ir realizando sucesivas búsquedas, pero por lo menos te las pone ahí, y yo puse cannabinoids and pain, temón. ¿En fármaco hablan algo de esto o no? De cannabis, este año no, porque es todo un tema. Entonces, bueno, pones la búsqueda, no la simulé, pero explórenla, o sea, esta tarde de sábado, la tarde de hoy, si hay algo que está especialmente diseñado para explorar la aplicación. Pero les digo que es un recurso para mí, o sea, después de esto... ¿Está disponible para Android? Sí, está disponible porque en el material que yo les pasé decía que no estaba disponible para Android, pero sí está disponible para Android. Ya está. Así que descargamos la aplicación, doctora, cállese, ya está. No necesitamos más que hable más pavadas, ya está. Ay, esto se está grabando, Dios mío. Bueno, así que esto. Y fíjense que si uno ponía en cannabinoids pain en Trip Database, que es el metabuscador, salen 36 resultados, que es una cosa lógica, y miren, lo primero que aparece es una Living Systematic Review, una revisión sistemática viva de cannabis y otros tratamientos basados en plantas para el tratamiento del dolor. Una revisión sistemática viva son revisiones sistemáticas que se están alimentando de temas muy candentes y que todo el tiempo se están actualizando, y con el COVID pasó eso. Lo que había que mirar eran las revisiones sistemáticas vivas, pero la gente miraba la pirámide esa de los tweets de famosos. Bueno, y la última cosa de esto, yo estoy tan contenta de estar acá, tan entusiasmada, pero bueno, de esto es que nosotros en el hospital usamos muchas veces estas grietas del conocimiento como una oportunidad educativa, con los residentes, con los médicos jóvenes, con los médicos viejos, y lo llamamos EOP, evidencia orientada al paciente. Entonces, cuando surgen estas preguntas, algunas que nos parecen relevantes o que pueden cambiar la práctica o lo que se dice de un tema, lo plasmamos haciendo todo este caminito. Entonces está el escenario clínico, un paciente de 70 años que tenía mucho riesgo cardiovascular, pero se le diagnostica hipotiroidismo, y el uso y costumbres dice que a los pacientes adultos mayores con riesgo cardiovascular hay que sustituirlos de a poco con levotiroxina, es como el enmascaramiento del dolor abdominal, por el riesgo de desencadenarles un síndrome coronario agudo cuando la T4 empieza a estar, qué sé yo. Y bueno, alguien se preguntó, entonces pregunta que generó el caso en pacientes mayores con riesgo cardiovascular e hipotiroidismo. Población, pregunta Pico. La sustitución con levotiroxina a dosis plenas, intervención versus sustitución gradual, comparador, ¿aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares? Bueno, la respuesta es que no. Pero es más, el paciente tiene más riesgo cardiovascular por estar hipotiroideo que por... ¿Ven? Todos esos mecanismos fisiopatológicos que hablábamos antes. Con un razonamiento fisiopatológico decís, no, le pongo T4 y pum, 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 empieza toda una cosa de metabolismo y el señor va a hacer una muerte súbita. Pero no estamos pensando que estar hipotiroideo lo predispone a más riesgo cardiovascular. Entonces, de cómo juegan esas dos cosas, y parece que buscar ensayos clínicos o algo por el estilo que hayan indagado la pregunta. Y parece que ser osado. Alguien se tuvo que animar a hacerse una pregunta de una cosa que parecía que estaba respondida. Y eso es un tema
que también es una responsabilidad, que es esto que yo decía antes, se declara el éxito o el estándar de cuidado de una intervención que está floja de papeles, pero que después es muy difícil. Yo les traigo el ejemplo de pandemia porque es el plasma. Después de la vitamina D, el otro segundo que me baja la presión. Fue muy difícil, el estudio con plasma en pacientes graves, que el hospital italiano coordinó, pero fue multicéntrico, era muy difícil enrolar personas, porque vos lo tenías que aleatorizar a plasma o placebo. En un momento en que ya Sergio Lapegui se había curado por el plasma, en que la provincia de Buenos Aires tenía un coso donaplasma y salvavidas, entonces había que enrolar gente ahí. Y se enroló y fue un eslabón esencial en la cadena de construcción de conocimiento de que el plasma no sirve en pacientes graves con COVID, casi no sirve para nada. Pero ahí no servía seguro. Entonces fíjense que a veces qué irresponsable es nadie, yo no digo intencionalidad, no creo que la provincia de Buenos Aires eran malos y decían donar plasma, ese entusiasmo, esa cosa, pero hay que ir despacio porque fue muy difícil hacer el ensayo. Primero, un ensayo en tiempos de COVID con todo estallado, ¿no? ¿Cómo haces para el recurso sanitario que estábamos todos detonados? Además, todo lo que implica conducir un ensayo clínico en medio de una pandemia. Eso es todo un desafío. Pero encima de aleatorizar a gente a una práctica en la que todo el mundo creía. Y te decían, no, a mí no me aleatoriza el placebo, a mí deme el plasma. Así que bueno, esta también es una lección. A veces hay que esperar un poco para declarar el éxito de una intervención, pero es mejor. Y uno dice, bueno, es así. Bueno, muy bien. Así que esto, bueno, sirve como prescripción educativa a veces y después nosotros los publicamos, tenemos nuestra colección de EOPS. Creo que valoración crítica ustedes hacen un montón, pero yo traje una sola cosa que me pareció graciosa, porque a veces se confunde, no vamos a hacer nada de valoración de ensayos, de eso ustedes saben un montón. Pero una cosa que aparece muy frecuentemente es porque salen los diarios, porque alguien les dice la cuestión de la asociación versus la causalidad. Esto es un lío, porque es muy común que cuando algo está asociado, rápido la cabeza diga es causal, o los medios de comunicación lo presenten como causalidad. Entonces, solo para recordar que esto sirve para cualquier lectura crítica, hasta del diario, que dice que la asociación dice que A y B ocurren más frecuentemente juntos que lo que se espera por azar. Ahora, ¿por qué pasa eso? Puede ser de pura chiripa, o sea, bueno, de casualidad encontramos que esto está asociado, ocurre más frecuentemente, pero la verdad que fue por azar, fue por un error aleatorio del experimento. Puede ser que A causa B, que B causa A, pero puede ser que algo desconocido causa tanto A como B. Entonces yo acá les voy a dar este ejemplo, y que sale en el diario que dormir con zapatos se asocia a dolor de cabeza. Cuando el diario saca esto, enseguida la gente piensa que el dolor que es la causa. Y todos tendemos rápido a pensar que es la causa. Entonces recordar que esto puede ser por azar, puede ser porque los zapatos apretados producen dolor de cabeza, puede ser porque te dolía la cabeza y te acostaste con zapatos, o puede ser porque beber en exceso se asocia con acostarse con zapatos y con el dolor de cabeza. Entonces ser crítico frente a la asociación, porque todos los días aparecen estas cosas, así que nada, en la lectura crítica tener en cuenta esto. No, de lectura crítica no vamos a hablar absolutamente nada. Lo único que último, esto sí les quiero mostrar, de la pirámide. ¿Se acuerdan? Yo no quiero confundirlos porque estamos hablando como de dos pirámides a la vez. Una es la pirámide que nos ayuda a buscar en un universo menor de documentos, con información prefiltrada, y otra es la pirámide de la jerarquía de la evidencia. ¿Se acuerdan que teníamos la pirámide tradicional y que teníamos la pirámide ondulada? La pirámide ondulada lo que nos dice es, en esta tablita está la comparación entre la evidencia es alta por diseño de estudio en el ensayo clínico, pero en la pirámide ondulada se baja la calidad si hay limitaciones del estudio. Serias, baja un punto, o muy serias. O sea, lo que muestra esta tabla, no lo vamos a repasar, porque les voy a dejar además la presentación, es
¿En qué situaciones? Inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación, se baja un escalón por más que partamos alto porque el diseño es potente como el ensayo clínico. ¿Y qué cosas suben la calidad? Un efecto grande o muy grande. O sea, cuando ustedes tienen una asociación de un riesgo relativo de 14, como es el tabaco con el cáncer de pulmón, hay pocos riesgos relativos de 14. En general los riesgos relativos son de 2.3, 2.2. Antes vimos un riesgo relativo alto, lesiones en la resonancia magnética y riesgo de progresión esclerosis múltiple. Un RR de 5 con un intervalo de confianza que llegaba a más de 10, ¡wow! Eso es una asociación muy fuerte. No es común en biología ver esas asociaciones. La dosis-respuesta, la presencia de dosis-respuesta también aumenta la cosa. Así que este cuadrito lo que les muestra es ese diálogo entre la potencia por diseño, pero ante qué cosas el diseño, aunque sea potente, baja un escaloncito. Yo se las dejo, la presentación, esta es mi compu. Bueno, te la puedo mandar, él la tiene por el tema del video, pero se las mando. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Porque en realidad a mí me pidieron una cosita más que no tiene que ver con búsqueda de información. Yo estoy para seguir hasta que se va el micro, que por suerte es a las 2 de la tarde, calma. Todo el mundo empezó a decir, ¿a qué hora se irá? Se queda. Así que eso les da la garantía, pero no los quiero abrumar, no sé cómo están para lo de prevención cuaternaria. ¿De prevención cuaternaria? No, la idea es tirar un poco de Sí, y que están los estudiantes, están con... Prevención cuaternaria, digamos. Que tenemos la idea que lo han dado el año pasado con la visa. Los tienen bastante taladrados. Uy, perdón. No, el micrófono para la grabación. El año pasado un artículo de ella trabajamos, pero ahora estaría bueno. Que la autora en persona va a firmar artículos. No, porque es como decíamos recién. Todos fuimos estudiantes, a todos nos fastidia la redundancia inútil, ¿no? Primero cuando entra un profe, no sé si acá pasa, seguro que no. Y dice, ¿ustedes qué años son? Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo, porque es feo, no sé. Por lo menos a nuestros estudiantes cuando dicen vos les preguntás qué cosas les molestan, una de las cosas que les molestan es que entre el profesor y diga qué años son. Porque se supone que uno preparó la clase, que no es lo mismo darle en segundo año que en tercero, ya preguntaste eso. Lo otro que les molesta es que saquen una presentación, si traen presentación, que diga séptimo congreso de la CASPA o sea, te decís, no se sentó ni un minuto aunque sea cambiar la carátula. Acá estamos los alumnos, hola. Bueno. Entonces, otra vez, volviendo a la redundancia, es horrible, viene el profe y dice, bueno, vamos a hablar de sífilis. Y es la 15ª vez que ves sífilis y ves la sífilis de la misma manera, decís, estamos perdiendo el tiempo. El tiempo de todos es muy valioso, entonces uno dice, bueno, si uno puede aportar a un tema complejo, algo que es complementario y demás, está buenísimo. Si es redundante y otra vez sopa, yo creo que puedo aportar alguna cosa y que me puedan hacer preguntas. Tengo algunas, a lo mejor, analogías que no están en el artículo, de cosas que a veces cuesta entender, porque convengamos que la prevención cuaternaria, que hacer tamizaje puede traer daños, que el sobrediagnóstico, son cosas difíciles de digerir, mucho más difíciles de explicar y ni les cuento con los legos. Así que yo les diría, yo realmente, búsqueda, ¿hay alguna otra cosa? Con esa aplicación que les dejé ya está, es tener el profesor en la mesa de luz, ¿viste? No necesitan más nada, es genial. Lo que quería aclarar, una vez fuiste al Congreso de Tucumán de Medicina General, ¿o no? ¿Cómo? En el 2019 fuiste al Congreso. Sí, sí. Hablaste con el médico generalista. Con Horacio Bogiano. Con Bogiano. Sí. Hablaban de la toma de decisiones compartidas, digamos, ¿no? Y es como que nuestra parte de la tajada en esa negociación, por así decirlo, digamos, todo este es como el trabajo que nosotros tenemos que digerir y hacer para el momento de llegar como en el consultorio, al mano a mano, digamos así, mostrar todas las opciones terapéuticas que pueda haber, pero también entender que la decisión del paciente no puede ser la que nosotros creamos que es la mejor con la evidencia. Digamos, en el Congreso me
No, está bien, él trae, el compañero, sí, estuvimos en una charla y ayer fue el día de la toma de decisiones compartidas. A la mañana di en La Matanza, al mediodía hice una actividad en el servicio. Pero es interesante porque estás poniendo el acento en una cosa que a veces hay, como dicen los gringos, una misconception, ¿viste? Una cuestión que es la siguiente. Es cierto que uno, yo tengo una postura y hay cada vez más como un movimiento, si se quiere, bueno, hay cada vez más un movimiento donde uno mira, ¿viste? Uno es muy endogámico, pero de involucrar a las personas en la toma de decisiones que tienen que ver con su salud. Y para eso uno tiene que contarle a la gente las opciones que tiene, basadas en evidencia, ¿no? Lo que me parece, y que las personas elijan de acuerdo a eso lo que es mejor para sí. Y a veces hay dos personas que ante la misma evidencia eligen distinto. Porque hay gente que le gusta tomar medicamentos más que otros, porque hay gente que los puede pagar y otra gente que no, por distintas razones. Pero la misconception consiste en esto que voy a decir ahora, que celebro que salga, y es que cuando una intervención produce más daños que beneficios, eso no entra en las decisiones compartidas. ¿Por qué? Porque si uno va a los principios de la bioética, cuando una intervención produce más daños que beneficios, tenemos más probabilidad de dañar que de beneficiar. Y la autonomía del paciente, que es lo que uno defiende con la toma de decisiones compartidas, está por debajo del principio de no maleficencia. Entonces es muy común, ahí te doy la palabra, entonces es muy común que creamos que la toma de decisiones compartidas es para desimplementar prácticas que deben ser desimplementadas. Y esa es la misconception. Las decisiones compartidas es para, ante opciones que ambas son posibles y tienen beneficios, pero tienen distinto perfil de efectos adversos, donde los beneficios netos están ahí, bueno, explicarle a la gente que elija. Ahora, cuando los daños superan los beneficios, lo que tenemos, no tomar decisiones compartidas, lo que hay que perseguir es desimplementar. Eso no quiere decir que uno a veces no tenga que negociar con el paciente, porque la mujer se viene haciendo la ecografía transvaginal desde el siglo XIX, y recién te conoce, y vos decís, no, pero doctora, yo siempre me la hizo. Una cosa es que uno negocie y se la pida. Pero lo que uno tiene en la cabeza como médico es, esta práctica hay que discontinuarla porque es más dañina que beneficiosa. No es que yo le digo, bueno señora, vamos acá a ver los beneficios y los daños, no, porque la práctica es una recomendación en contra. Hay evidencia en contra de realizar la práctica. Entonces, yo creo que de eso, no sé si traía el cuadrito. Esa es otra cosa que a mí me había costado entender hasta que cuando uno habla del nivel de evidencia, digamos, del grado A, el nivel A de evidencia, habla de que tiene que ser un ensayo clínico aleatorizado, digamos, con una buen muestreo y bien. Todo, pipí cucú, sí. Sí, exacto. Y que los grados de recomendaciones A, B, C, D, digamos, uno puede tener un nivel de evidencia A, nivel 1, con un grado de recomendación D, o sea, esta práctica no se recomienda. Mira. Uno como que tiene que asociar el ensayo clínico aleatorizado a una práctica que sí se tiene que hacer y no a una práctica que no se tiene que hacer, digamos, como estudiante, porque después... No, igual en lo que dijiste hay varias cosas que me vienen a la cabeza. Lo primero es que la forma de graduar la evidencia, porque hay dos cosas distintas. Una es el grado de evidencia y otra es la fuerza de la recomendación. ¿No es cierto? En general, una recomendación igual de tipo A se sostiene, o en ensayos clínicos muy bien diseñados son revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera. Ahora, meto un temita, que hay tal lío con esta sopa de letras, porque las distintas sociedades científicas usan distintas letras y 2A, 2B, que el mundo está yendo hacia un sistema que es el GRADE, que no sé si lo vieron, el sistema GRADE, eso es algo a lo mejor que vale la pena incursionar, y que es GRADE el que metió la pirámide ondulada. Y GRADE simplifica las cosas, simplifica, en el sentido de que saca las letras, toda esa cosa que no se entiende, que sí, que W y todo eso, y cada vez más las sociedades científicas del mundo, Cochrane y muchas más, están adoptando esto que es como un lenguaje universal y todos entendemos de qué estamos hablando. Grade propone dos cosas, calidad de la evidencia y fuerza de la recomendación. Calidad de la evidencia indica hasta qué punto podemos estar confiados que el cuerpo de la evidencia está cerca de la verdad.
Y la fuerza de la recomendación indica hasta qué punto podemos confiar si poner en práctica eso va a traer más beneficios que daños. Entonces, la calidad de la evidencia es alta, moderada, baja o muy baja. Es más con lo que se entiende, o sea, se entiende. Y de acá son las ondulaciones es alta si hay una confianza alta en que el estimador del efecto disponible en la literatura se encuentra muy cercano al efecto real. Moderada, es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque podrían existir diferencias. Baja, el estimador del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real, y muy baja, es muy probable que el estimador del efecto. Entonces, para Grade, que es un lenguaje universal y además también hay métodos transparentes de cómo se asigna la evidencia, hay unas tablas que se llaman tablas soft, hay todo un mundo detrás de Grade, pero a los fines prácticos, alta, moderada, baja, muy baja. Y bueno, y acá fíjense, factores que permiten bajar la calidad de la evidencia, esto que está en relación con la ondulación de la pirámide. Cuando un ensayo clínico baja un puntito porque tiene limitaciones en el diseño o lo que sea. Pero Grade tiene una cosa más que es súper atractiva. Las recomendaciones son de dos tipos, fuertes o débiles. Y las fuertes pueden ser a favor o en contra. Punto. Tenés una recomendación fuerte o tenés una recomendación débil. Y ambas pueden ser a favor de realizar o en contra de realizar. Es mucho más, ¿viste? Nos entendemos todo que A, B, C, W. Pero ¿qué tiene explícito Grade? Ellos te dicen, no alcanza con que la evidencia sea de certeza alta para decir que la recomendación es fuerte. Para decir que una recomendación es fuerte, necesitamos que la mayor parte de los pacientes estarían dispuestos a recibir la cosa, que la mayoría de las personas deberían recibir la intervención recomendada y que la recomendación puede ser adaptada a la política sanitaria. O sea, en la recomendación fuerte no alcanza que provenga de un ensayo clínico, sino que tiene que ver con factibilidad, con consideraciones de tipo económicas, con las preferencias de los pacientes. Es mucho más completo. O sea, no alcanza con que el ensayo clínico dijo para que digamos es recomendación fuerte. Se tiene que cumplir toda una serie de cosas. Y es débil cuando, bueno, la mayoría de las personas en esta situación estaría de acuerdo con la acción sugerida, pero muchos no lo estarían. Las herramientas para la ayuda de toma de decisiones acá, ellos mismos lo dicen, tendría un valor para tomar las preferencias. Bueno. O sea que Grade es hacia donde estamos caminando para evitar la sopa de letras. De todas maneras, como la fuerza de tarea en prácticas preventivas americana, que tampoco es la Biblia, pero nos basamos, es muy común que las recomendaciones fuertes en contra son las que llamamos tipo D. Y a veces las recomendaciones fuertes en contra provienen de ensayos clínicos, sí. Porque que no hay que hacer tamizaje de cáncer de ovario con eco transvaginal proviene la evidencia de un ensayo clínico que aleatorizó a las mujeres a tamizarse y no tamizarse. Y que la muerte por cáncer de ovario fue igual, pero la rama tamizada tuvo muchas más cirugías y muchas más complicaciones que la rama no tamizada. Todo daño. Entonces ahí no van las decisiones compartidas. Otra vez, tal vez al paciente hay que explicarle, la primera negociar, porque si no se va a ir al lado y se lo va a hacer el médico. Pero eso no es decisiones compartidas, eso es cintura de cómo voy llevando a la persona a que esa práctica debe ser discontinuada. Papá Nicolau a los 65, hay que discontinuar. No, pero hay que discontinuar, produce más daños que beneficios si la mujer venía haciendo ese tamizaje correcto hasta esa edad. Viene la señora a los 66, no, pero a mí siempre me hace... Puedes negociar, le dice, bueno, mire, podemos hacer si este está bien, puede ser el último, cintura. Pero no es que decisiones compartidas. Decisiones compartidas es entre los 55 y 69 años tamizaje de cáncer de próstata, que es una recomendación ahora C. Pero después de los 70 no es decisiones compartidas, es D, hay que discontinuar. Entonces, bueno, lo mismo con aspirina en prevención primaria, es una recomendación C en la gente joven, pero después de los 60 es una recomendación D. O sea que hay que agarrar y decir, no me toma más la aspirina, no me la toma más. Ay, no sé si te contesté, porque me entusiasmo. Ah, sí. La sopa de letras y todo esto. Yo prefiero contestar preguntas que venir con mi speech, toda la vida. Si hay... Yo siempre pongo esta diapo y me digo, uy, ya el micrófono. Esta diapo que es medio como una ironía. Y que vieron que siempre muchas veces hay mensajes de este estilo, ¿no? 1 de cada 3 personas tendrá enfermedad. Cuando te quieren poner en alerta, ¿vieron que hay días de las enfermedades? Bueno, todos los días es el día de una enfermedad. De verdad, todos los días.
Es lo más mala onda que yo vi en mi vida, que todos los días es el día de una enfermedad. Entonces, cuando se quiere poner en la alerta un tema, te dicen así, 1 de cada 3 tendrá enfermedad coronaria, 1 de cada 5 ACV o Alzheimer, 1 de cada 8 cáncer de mama, ahora en el octubre rosa que yo voy bajo tierra, 1 de cada 1 se va a morir, digo yo, porque todos nos vamos a morir. Entonces, cuando nos ponen esas estadísticas que no nos dicen a qué edad va a pasar eso, cómo esas patologías se relacionan con otra patología, qué lugar como causa de muerte ocupan en la gente joven, es como todo tiene la misma importancia. Todo, 1 de cada 3, 1 de cada 4, son mensajes a medias que en general lo que buscan es como más asustar que concientizar, como que las enfermedades nos respiran en la nuca todo el tiempo. Lo otro que yo pongo ahí es que siempre habrá una primera causa de muerte. ¿Viste? Cuando dicen tal cosa es la primera causa de muerte. Y si todos nos vamos a morir, siempre va a haber una primera causa de muerte, si no seríamos inmortales. Eso no quiere decir que a uno no le preocupe la mortalidad prematura y sobre todo evitable. Pero que a veces no se pone en la agenda pública y ¿no? Entonces en la gente joven se hacen chequeos, hemogramas, y resulta que la gente joven se muere de muertes violentas, accidentes de tránsito. Y nosotros le hacemos hemograma. Entonces, otra vez, esto no quiere decir que uno no haga lo posible por evitar las cosas que son evitables y prematuras, pero a veces usamos herramientas que no son las adecuadas. Y por suerte los cuerpos encuentran la manera de morirse, y entonces esto que a veces cuando alguien muere se vive como que fracasó la prevención, es ridículo. Porque si todos nos vamos a morir, todos vamos a tener una causa de muerte. Eso que nos va a llevar a la muerte no es evitable, si no seríamos inmortales. Entonces, un poco poner en perspectiva esta idea que se nos mete en la cabeza de que todo es prevenible, ¿no? Es como alguien acuñó el término de porno prevención, esta cosa de que todo se puede evitar y todo se puede controlar, hay cosas que son evitables y cosas que no. Y la muerte es una de ellas, y va a haber algo que nos va a llevar a la muerte, de manera que esa cosa que nos va a llevar a la muerte es inevitable. Bueno, nosotros vemos en los trabajos muchas veces también que te figura, no sé, las estatinas disminuyen el riesgo de muerte. Como si, digamos, pudiéramos evitar morir. Que no hemos puesto así, pero con esta chiquita. No, creo que todavía no. Pero es genial. Chica, digamos, una cosa es, digamos, modifica supervivencia y otra es disminuye el riesgo de muerte, que es no sé, un acta. Claro, por eso, a lo mejor sí, lo correcto ahí sería aumenta el tiempo a la muerte de la persona viva, que es una cosa recontra importante, que la persona se muera después de lo que se hubiera muerto. Ahora, evitar la muerte es imposible, ¿no? Bueno, solo me está alegrando. Tremendo, ¿eh? Yo creo que va a ser un... Bueno, entonces esto ustedes lo conocen, que es la prevención cuaternaria. Una cosa que a veces hay también misconception de los gringos, es que no confundir los daños por el accionar sanitario con los que se mete la prevención cuaternaria con lo que es el error en medicina o con la negligencia. O sea, a veces dañamos en medicina porque cometemos errores, y hay todo un capítulo que es el error en medicina, y es que a un señor había que operarle la pierna derecha y le operamos la izquierda, o que a una persona había que darle una medicación en goteo intravenoso lento y se la mandamos en bolo, y porque se cometió un error la persona es dañada. Con ese tipo de cosas no es el espectro de la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, o de la mala praxis, o el accionar negligente. La prevención cuaternaria se mete con el accionar sanitario, entre comillas, cuando la medicina obra bien, u obra siguiendo las recomendaciones, los protocolos y demás. O sea que no tiene que ver con el error en medicina. Ustedes saben, lo que está detrás de esto es lo de primero no dañar. Eso es lo primero de lo primero. Este cosito, este gráfico, que está en inglés y que siempre digo que lo voy a traducir y no lo traduzco nunca, así que sepan que es una promesa de campaña incumplida reiteradamente, no tengo un problema. Y tiene que ver con lo siguiente. En el lado izquierdo está cuando uno tiene hipertensión border o tiene diabetes border. Diabetes border es que te diagnosticaron ayer con 2 glucemias de 127, o aneurismas de aorta abdominal pequeños que fueron encontrados por tamizaje, etcétera, etcétera.
Y del otro lado tenemos estas mismas patologías o factores de riesgo con más severidad. Hipertensión severa, diabetes severa, o sea, 10 de hemoglobina de glicosilada y 20 años de evolución. Siempre el diagnóstico y el tratamiento producen daños, siempre. Hay efectos adversos por los medicamentos, hay efectos adversos por la cirugía. Ahora, en este espectro, como la enfermedad tiene potencial de daño, por más que haya daños por el diagnóstico y tratamiento, la balanza inclina hacia los beneficios netos, porque la enfermedad tiene alta probabilidad de matarte o de complicarte la vida. Si vos tenés una diabetes de 20 años de evolución, con 10 de hemoglobina glicosilada persistente, microalbuminuria, daño en el fondo de ojos, es cierto que los tratamientos pueden tener efectos adversos, pero la verdad que la enfermedad tiene un pronóstico complicado en los próximos 10 años. Ahora, uno da un tratamiento no igual, pero parecido con medicamentos en diabetes más tranquilas. Entonces ahí a veces esa ecuación, como dicen, ese trade-off entre los beneficios y los daños se puede acercar peligrosamente al daño neto. Y es ahí donde uno pone el ojo, ¿no? En pacientes que son más leves, que tienen menos para ganar de un tratamiento, porque lo que tienen tiene poca probabilidad de jorobarles la vida. Entonces ahí es donde nos metemos. Esto no, porque estas estaban ocultas, che. Bueno. Y esta cuestión que la prevención cuaternaria se mete mucho, que es que los factores de riesgo los hemos convertido en enfermedades. Y eso es un lío. ¿Viste? La gente, vos tenés un factor tenés osteoporosis, tenés un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de fractura, ni siquiera es el factor de riesgo más importante, porque el factor de riesgo más importante es la edad, contra la que no podemos hacer nada, y la caída, contra la que sí podemos hacer algo, pero no es con un medicamento, entonces garpa menos, porque preocuparse para que el paciente no se caiga lleva tiempo, es laborioso, y un medicamento se da para la osteoporosis, lo damos rápido. Y después tenemos las preenfermedades y los prefactores de riesgo, la osteopenia, la prediabetes. Entonces yo ahí pongo, ¿no? ¿Acaso todo el mundo no tiene alguna versión de prehipertensión, prediabetes e incluso premuerte? O sea, acá estamos todos premuertos, eso es seguro. La sangre es más cariñosa, te pone pH límite. ¿Qué te pone? El 130 y 139 es límite, tipo, Hasta acá. Bueno. Sí, bueno, también los americanos también bajaron, que no lo adoptó todo en la Argentina, las sociedades científicas en general no adoptaron el cambio de presión arterial de ya sé, qué sé yo, dice, fue antes será del 2018, por ahí, pero bueno, hubo cambios. Yo tenía ahí una diapo, el corrimiento de los puntos de corte, eso es todo un tema. Vos corres un punto de corte y entran cargamentos de personas al reino de los enfermos, que otra vez son las personas más leves. Cuando corres el punto de corte entra gente más leve que tiene menos para ganar con el diagnóstico, porque son cuadros más leves, y a lo mejor el tema de los daños netos, o sea, nunca hubo una alerta, ahora hay un poco más, yo pasé rápido un cuadrito que es el consenso actual que hay de qué hay que tener en cuenta para correr un punto de corte. Antes se corría alegremente, no se pensaba en era todo beneficio, y decís, pero espera, ¿no habrá daños de correr el punto de corte? Y correr el punto de corte es bajar la glucemia, es que enfermedades que se diagnosticaban con 3 criterios pasan a diagnosticarse con 2 criterios. Entonces, es una decisión compleja esa, y que hay que mirarle todas las caras de la moneda. Esto ustedes lo conocen bien, los daños de la prevención. De la prevención es del tamizaje, ¿no? No hablamos de prevención primaria, de todo lo que es consejería, sino del tamizaje. Y ya convengamos que la palabra daños y prevención estén juntas va en contra de la cultura. No, sí, siempre prevenir es mejor que curar. Esto lo conocen bien. Y yo digo que en esto, que es tan contracultural, hay que pensar despacio. ¿Viste? Si pensás rápido, decís, ¿cómo si salimos a buscar una enfermedad no va a ser mejor, la gente no se va a morir menos, lo encontrás antes? Es muy de sentido común que debiera funcionar así. ¿Sí? No. Ah, pensé que Manuel. No, porque justo el libro. Lo había reconocido el libro hace 3 días. Lo conocí el libro. Ay, está en tu destino, ¿viste? Pues así. Están asociados, vos y el libro, de algún modo. Este es un libro, este hombre es un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo. Una cosa, y el libro es una cosa así, pero estaba muy bueno. Entonces, cuando uno piensa rápido,
yo ahí les pongo, una pelota y un bate de béisbol cuestan 1.10. Si el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta esta? El pensamiento rápido automático dice 0.10. Todos sabemos que no es 0.10, pero es como el pensamiento automático nos lleva a decir 0.10. Después, para mantenerla, voy a poner el resultado al final. Y también contar una infidencia, que como uno dio estas charlas varias veces por Zoom, y yo estaba a veces en mi casa, cuando mis hijos escuchaban decían, ahí está otra vez mamá con el bate y la pelota. Estaban hartos del bate. Entonces, el otro día di una charla para la gente de Bolivia y les digo, pero hoy no se preocupen que hoy no voy a hablar del bate y la pelota. Bueno. Entonces después vamos con el bate y la pelota. Entonces, ustedes que son un grupo muy avivado, como dicen, ¿para qué hacemos screening? ¿Para qué salimos a buscar enfermedades, buscamos la presión, Papa Nicolau, mamografía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y para qué? Posiblemente enferma, sí, para la cual el diagnóstico temprano va a tener un beneficio para el paciente. Bien. Muchas veces la respuesta en auditorios no tan entrenados te dicen, hacemos tamizaje para encontrar las enfermedades antes. No, porque antes, ahora vamos a ver que antes no siempre es mejor, que eso es lo que viste cuesta entender. Ahora les voy a mostrar una analogía, para que ustedes creo que lo saben, pero para que les termine de caer la ficha de por qué antes no es mejor. Entonces la respuesta es, salimos a buscar para cambiarle la historia a las personas y que hacer tamizaje les vaya mejor que sin hacer tamizaje. Se mueran menos de esa patología o tengan menos complicaciones. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la analogía? Esta es la línea B del subte de Buenos Aires, pero podría ser cualquier recorrido del colectivo, de cualquier cosa. Entonces, supónganse que tenemos un pasajero A que se sube en la estación Tronador y un pasajero B que se sube en la estación Medrano y el subte tiene un accidente en la estación Uruguay y se mueren los dos en el mismo momento. Ahora, si alguien dijera, che, pero desde que se subió al subte, el pasajero A, ¿cuánto tiempo viajó hasta Uruguay? Y viajó 35 minutos. Y el pasajero B viajó 15 minutos. El pasajero A le fue mejor, viajó más tiempo. La analogía es, le hicimos el diagnóstico antes y tuvo más tiempo de sobrevida. Sí, todo muy lindo, pues se murió el mismo día en el mismo momento que el otro. Entonces, esto que pasa acá es lo que técnicamente se llama sesgo de anticipación al diagnóstico. Hacemos un diagnóstico temprano, precoz, y no le cambiamos la historia a la gente. Y esto que parece como de mandingo, ¿cómo no puede ser? Funciona así. Funciona así, tanto es así, hay una anécdota, yo la tengo escrita en algún lado y si no, googleenla, de que la historia del tamizaje del neuroblastoma. Hace mucho, el neuroblastoma, que es un tumor relativamente común en la infancia, hace muchos años, antes de la década del 70, a un grupo de genios dijeron, tamicemos a los niños con ácido vainillin-mandélico, creo que se usaba eso, para tamicemos porque es un tumor que tratado a tiempo, cuando es chiquito, qué sé yo. Y implementaron el tamizaje sin ninguna evidencia de que eso fuera a disminuir la mortalidad, usando el pensamiento rápido y automático y el sentido común de que si lo encontramos antes les va a ir mejor. Y parecía que aumentaba la sobrevida. Los chicos vivían, la verdad que decían, mirá, diagnosticamos. Ahora, cuando ajustaron por fecha de nacimiento, la mortalidad no se disminuía. Y se discontinuó el tamizaje de recoso de neuroblastoma y nunca más a nadie se le ocurrió volver a hacer semejante cosa porque era todo daño. Era gente viviendo más tiempo con el diagnóstico, operar chicos que tenían tumores relativamente indolentes sobre diagnósticos que nunca los hubieran matado y se discontinuó. O sea, conocer esa anécdota es una anécdota fuerte, para contar que antes no necesariamente significa que les va a ir mejor. Y esta analogía permite entenderlo, me parece, o hacer... Esos deben ser los que quieren que nos vayamos para poner los globos. Y fíjense estos gráficos. Fíjense estos gráficos. Miren esto. Cáncer de tiroides. Incidencia, la raya azul, a lo largo de las décadas. Mortalidad, la raya roja, a lo largo de las décadas. Cáncer de riñón, melanoma. ¿Por qué estará aumentando la incidencia de estos tres cánceres? Aumento de incidencia, más diagnósticos. ¿Por él? Por tamizaje. Por tamizaje, que por supuesto no está indicado.
pero que con la profusión de los exámenes complementarios y demás, aumenta la incidencia. Primera conclusión número 1, salimos a buscar una enfermedad, la encontramos. Eso es así. Hay reservorio de enfermedad en la sociedad. Ahora, si esas enfermedades, esos cánceres que encontramos hubieran estado destinados a metastatizar y matar a la gente, ¿qué debiéramos ver con la mortalidad unos años después del aumento de la incidencia? Con la raya de la mortalidad. Que disminuya. Que disminuya. Miren, bueno, cáncer de tiroides saben que el papilar no mata a nadie, así que ya es muy difícil bajar la mortalidad de algo que no mata a nadie. Pero bueno, está plancha. Cáncer de riñón. Baja un poquito. Debiera bajar y debiera bajar en la misma proporción que aumentó la incidencia. No digo inmediatamente, pero unos años después. Melanoma. Teléfono para mis amigos dermatólogos, un día entré en guerra por el tema de tamizaje de cáncer de piel. Esto es la evidencia así tangible de lo que se llama sobrediagnóstico. Todos estos cánceres que diagnosticamos son verdaderos positivos. Es gente a la que le dijimos que tiene cáncer, es gente a la que operamos, a la que introdujimos el diagnóstico en la familia, o sea que ya está el antecedente familiar, y lo operamos. A esto le sacamos los riñones, a los otros le sacamos el coso, el ganglio centinela, tiene un melanoma, y no les cambiamos la historia. Sí, se las cambiamos, los dañamos. Porque si la enfermedad no estaba dispuesta a dañar, todo el tratamiento es todo daño. Ahora, ¿por qué hay baja alerta de este problema? Porque no sabemos quiénes son. Esta evidencia de sobrediagnóstico viene de la epidemiología. Cada una de estas personas que pasó por estas circunstancias se vive a sí mismo como un sobreviviente. Al revés, nos engorda la idea del tamizaje. Va a la tele y dice, hola, yo soy Juan, a mí me hicieron una ecografía de casualidad y me encontraron un tumor renal de 2 centímetros y eso salvó mi vida. Y yo digo por lo bajo, o te la arruinamos para siempre. Pero no lo sabemos. Entonces hay baja alerta de esto. Esto lo único que hace es retroalimentar la idea de que hay que tamizar, porque aparecen más cánceres y a la gente le va mejor. ¿Por qué le va mejor? Porque le va a ir bien de todas maneras. El día que el sobrediagnóstico tenga nombre y apellido, se acaba esto. El día que la persona pueda saber que es dañada y que recibió un diagnóstico de cáncer y que era innecesario, pero ¿se entiende? Por eso hay baja alerta y por eso el sobrediagnóstico es como una cosa así que no se puede agarrar. Pero sepamos que existe. Muy bien. Bueno, estas son las curvas de cáncer de mama y cáncer de próstata. No pasa algo tan tremendo como el cáncer de título, como los otros. Hay aumento de la incidencia, por supuesto. Fíjense los picos. En próstata hay una primera elevación que tiene que ver con el advenimiento de la cirugía de resección transuretral y mandar a biopsia la pieza quirúrgica. El pico tremendo es el PSA en todo su apogeo. Y ahora, como el PSA en Estados Unidos tuvo sus vaivenes, la recomendación está bajando la incidencia. Y la mortalidad tiene una tendencia a la baja, tanto en mama como en próstata, pero no en la magnitud del aumento de la incidencia. Y en mama se considera que más o menos 1/3 de la disminución de la mortalidad, que tampoco es extraordinaria, es por el tamizaje, y el otro tiene que ver con el mejoramiento en los tratamientos, aún en la fase habitual de diagnóstico, ¿no? En mama la verdad que ha habido novedades y avances, muchos. Muy bien. Así que ustedes esto lo conocen, el falso positivo, el síndrome de Ulises, que son las cascadas diagnósticas, el sobrediagnóstico, no voy a estar con eso, pero me parecía que no sabía si habían visto esas curvas, que es como el diagnóstico, el sobrediagnóstico ahí en vivo y en directo. Muy bien. Entonces, ¿por qué estamos inmersos en un mundo en que tamiza y que en la tele y que todo eso que nos pasa? Porque los supuestos que nos rigen son estos, que la detección temprana siempre es buena, recuerden el ejemplo del neuroblastoma, pero hay muchos más, que más rastreo es mejor, que el rastreo nos genera daño, ¿no? Esta cosa de, bueno, hacete total, que la mayor parte de los cánceres progresan y causan la muerte, entonces si te diagnostican un cáncer que es buenísimo, que es chiquitito, y el sobrediagnóstico ocurre porque hoy sabemos que hay un montón de cánceres que son tortuguitas, caminan tan lentamente hacia metastatizar o no lo hacen nunca, que a la persona le llega la muerte con el cáncer, pero no del cáncer. Entonces, por eso pasa eso del sobrediagnóstico. Diagnosticamos cánceres que son indolentes. Sí, por supuesto. En el caso del
No, está buenísimo que vuelva a surgir la pregunta. Si uno toma la fuerza de tareas americanas, nos vamos a concentrar ahí, ellos cambian hace unos años la recomendación y en los pacientes jóvenes, entre 55 y 69, siempre era una recomendación D. O sea, era una recomendación fuerte en contra de hacer tamizaje. Cuando la recomendación es D, o sea, en contra de hacer tamizaje, más allá que uno negocie, porque mi abuelito, porque mi tío se hizo y uno le termine pidiendo, uno no entra en una discusión de decisiones compartidas. Lo que uno pretende es que la práctica sea discontinuada. Ahora, hace unos años cambió la recomendación y solo para los americanos. Hay otras sociedades científicas que siguen diciendo que la recomendación es en contra. Si quieren, les cuento por qué cambió la recomendación para los americanos, pero dicen, después de los 70 es D. Claramente hay más daños que beneficios, justamente porque después de los 70 encontrar un cáncer indolente al pobre hombre no le da la vida que le queda por delante para que lo mate el cáncer, etcétera, etcétera. Pero entre los 55 y los 69 es C. C quiere decir que hay cierta evidencia de algún beneficio, pero como los efectos adversos son importantes, la ecuación entre riesgos y beneficios está bastante cerca, entonces ahí sí entran los valores y las preferencias del paciente. Pero no hay daño neto. Después de los 70 hay daño neto. Y otra vez, esto que yo digo tan taxativamente, hay daño neto, a veces es muy claro y a veces vos decís, ¿por qué hay sociedades científicas que siguen diciendo que es D en todas las edades y los americanos, o sea, lo que quiero decir es que no hay a veces es muy claro, pero a veces decir que hay beneficio neto y a lo mejor lo mirás vos y decís, che, yo la verdad que el beneficio neto tanto no lo estaría viendo. O sea que también la interpretación de beneficio neto está sujeto a preferencias y eso complejiza mucho más, eso no los quiero volver locos. Pero yo, Karin Kopytowski, la verdad que en mamografía, que en teoría es una recomendación de hacer, porque el beneficio neto, y yo a veces vuelvo a mirar los números y me cuesta encontrar el beneficio neto. Pero listo, esto es para... Entonces ahí digo, ¿qué es lo que cambia? Y bueno, tiene que ver con que yo estoy mirando los beneficios, que es la evidencia que lees vos, que lee él, que leo yo, teñida de mi propia subjetividad, y mi propia subjetividad dice, sí, hay cierta disminución de la mortalidad por cáncer de mama, pero con estos efectos adversos, la verdad, yo no veo el beneficio neto. Sin embargo, la comunidad científica lo vio, o acordó que hay. Pero no los quiero enloquecer con esto, pero es complejo, porque esa es la otra pregunta. ¿Quién dice que hay beneficio neto? Sobre todo cuando en los dos platillos, en la de beneficios y daños, nadie va a dudar del beneficio neto de hacer angioplastia primaria o trombolisis en un infarto agudo de miocardio que viene en ventana. Es así, es el día y la noche. El día y la noche, nadie va a dudar en hacer prevención secundaria de cardiopatía isquémica a expensas de dar un montón de medicamentos porque cambia mucho la historia. Creo que si le mostrás a 1000 personas, todas van a decir acá hay beneficio neto. Ahora hay otras cosas donde la comunidad científica dice que hay beneficio neto y a veces uno lo mira y dice, no sé. Y por eso las decisiones compartidas tienen un lugar siempre, excepto en las recomendaciones en contra, porque ahí los daños superan los beneficios. Y entonces uno no mete la preferencia del paciente si la cosa es dañina. Ahí no va. Pero en los escenarios C, o sea, cuando es donde más se propone, pero perfectamente en una recomendación A o B, el paciente tiene todo el derecho del mundo a conocer daños y beneficios y decir su cosa, es decir, no me voy a hacer mamografía. Entiendo los beneficios, entiendo los daños, y según mis valores, la verdad, no. Y está perfecto. Karin, Sí. una pregunta sobre esto del screening en el cáncer de próstata. Creo que en Europa se está moviendo también como más a favor de hacer el screening, en Estados Unidos no, o se mantiene igual, digamos, como en estos últimos años. ¿Esto por qué es la diferencia? No, lo que pasó con el cáncer de próstata es lo siguiente. A ver, en el cáncer de próstata, todos los ensayos clínicos mostraron una disminución de la mortalidad por cáncer de próstata que está alrededor del 1 por 1000. ¿No? Cada 1000 tamizados, que es el mismo beneficio del tamizaje de cáncer de mama. De cada 1000 mujeres que tamizás, salvás de morirse de cáncer de mama, no salvar de morirse. La mortalidad global no cambia, con ningún tamizaje. Con lo único que cambia la mortalidad global es si la gente deja de fumar. O en algunos pacientes tratarles la presión, cosas
Pero mortalidad global con tamizaje, lo que se muestra es que disminuye la mortalidad específica. Ahora, si la gente se muere después, no lo sabemos. Pero volviendo, ¿qué pasó con el cáncer de próstata? El cáncer de próstata tenía este beneficio que es muy parecido al del cáncer de mama, 1 en 1000, y uno dice, entonces, ¿por qué en mama se recomienda y en próstata no? Porque en el platillo de los daños era tremendo. O sea, había mucho cáncer indolente que no iba a matar a los pacientes. Cuando se diagnosticaba un cáncer de próstata, la conducta habitual era operar. La cirugía prostática tiene una proporción de efectos adversos muy importantes que afectan seriamente la calidad de vida en un porcentaje muy alto, como es la disfunción sexual eréctil y la incontinencia urinaria, pero con incidencias del 40, del 50 para salvar. Entonces ahí uno decía, para esa vida que se salva, no, tachen eso, borren eso. Para esa vida que se evita de morir de cáncer de próstata, todos estos daños, la verdad que no. ¿Pero qué pasó? En los últimos años se sabe mucho más de aquellos tumores que pueden ser observados. O sea, hay más predicción, más posibilidad de arrimar el bochín a qué tumores tienen estas características de indolente y no tienen que ser operados y pueden ser manejados con lo que los gringos llaman watch and wait o vigilancia activa. Entonces, el platillo de la balanza de los daños se aliviana un poco porque se opera menos, o con estas conductas se operaría menos cirugías, entonces hay menos efectos adversos y la balanza, el platillo de los beneficios que siempre estuvo, se equilibra un poco. Y la otra cosa que pasó, y se sabe que pacientes pueden ser observados en gran parte, bueno, por el Gleason, que es una forma de clasificar los tumores, y también porque se mete en la parafernalia del tamizaje a la resonancia magnética prostática. La resonancia magnética, que así como la mamografía tiene el BRADS y todo eso, bueno, la resonancia de próstata, no es que hay que hacerla de rutina, pero digo, ante un PSA alto, cuando no hay un nódulo, se hace resonancia. Y eso permite discriminar un poco las aguas. ¿Qué pienso? Entonces, de ahí es que la recomendación empieza a decir, bueno, habría menos daños porque hay mucha gente que no se va a operar, entonces hay menos gente que va a quedar con disfunción sexual y demás. Ahí yo tengo una postura más filosófica, si se quiere, y que a mí me parece que poner toda esa parafernalia, resonancia magnética, ya no tiene que ver con beneficio, tiene que ver con una mirada más sistémica, todo ese aparataje para la disminución en 1 por 1000 de la mortalidad de cáncer de próstata me parece, porque es como, insisto, filosófico, ideológico, resonancia magnética. Cuando a veces no tenés un resonador para, ya te estoy metiendo principios de justicia, de equidad, todo eso que derivamos ahí, para un poco, ¿viste? Ahora, en un escenario, supongan, en escenario de gratuidad, que no existe, porque alguien siempre paga, ¿no? Pero que esto que hay para todos, bueno, con toda esta parafernalia. Y otra cosa, muy importante, esto del cáncer de próstata ocurre sí, solo sí, donde ustedes están trabajando, el servicio de urología tiene estos criterios de manejo. Si ustedes están en un servicio de urología que opera todo, chau, o sea, hay recomendaciones que son muy dependientes de lo que pasa en el lugar de uno. La de próstata es muy dependiente de la conducta urológica donde ustedes están. Porque yo les estoy contando que afloja la recomendación D en los pacientes jóvenes y pasa a C, porque los urólogos ahora saben, ahora si ustedes están en un lugar donde se opera todo, ojo, ¿se entiende? Porque si están en un lugar donde se siguen los últimos criterios y se hace vigilancia activa y qué sé yo, bueno, puede entrar en decisiones compartidas. Pero por eso cambió, porque se opera menos cáncer. Pero se opera a expensas de poner todo ahí una artillería pesada en el tamizaje que, no sé. Yo tengo, esto no sale de acá, está grabado, bueno, no importa. Yo a veces cuando me enojo con estas cosas y que estamos tapados haciendo de tamizaje de la nada misma, a veces digo, hasta que no se atienda el último ser que está sufriendo, no hay que tamizar más. Eso cuando me caliento. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos a veces dificultad de acceso a una persona que está sufriendo, que está con síntomas, y nosotros alegremente tamizamos y salimos a buscar a la gente que no tiene síntomas. Y no, primero hay que aliviar al último que está sufriendo y cuando se termine con eso empezar a tamizar. Pero es una cosa, es una postura, no lo hago.
Pero digo, a veces cuando hay demora y están los endocrinólogos ahí con la densitometría de la densitometría y tenés a lo mejor un paciente con un hiperpara sintomático y decís, pero me cacho en 10, ¿viste? Es así. Es más, hay una persona muy inteligente, está grande ya, Iona Heath, que fue presidenta del Colegio de Médicos de Familia hace muchos años, y ella dice claramente que los sistemas no tienen que estar orientados a la prevención de esto, de tamizaje. Es todo un debate, porque destinamos una cantidad de recursos tremendos, de todo tipo, no solo monetarios, saliendo a buscar más enfermos cuando tenemos a lo mejor una larga fila entonces entran con alfombra roja por acá los que vienen a tamizarse y tenés una fila de 10 cuadras ahí los que tienen dolores diversos, le están por amputar la pierna, ¿no? Sí, yo agregaría una cosa, también está la cuestión del funcionamiento del sistema. Yo trabajo en San Martín y nosotros, digamos, ahí se hizo la campaña de Octubre Rosa y están los camiones que están haciendo mamografía. Ay, los camiones. Y tenemos pacientes con cáncer de mama que no son atendidas porque no hay atención, no tienen acceso. Eso es tremendo. Es tremendo. Entonces está toda... No tienen acceso, es decir, vos dos cosas. O sea, el camioncito es para tamizaje. Entonces, esto es lo que yo digo, la alfombra roja es, venga y sin turno y sin orden médica le vamos a hacer y qué sé yo, qué sé cuánto. Y a lo mejor tenés una mujer con un nódulo palpable que no accede a un mastólogo, no accede en tiempo y forma a su radioterapia o a lo que tenga que acceder. Pero estamos mandando los camiones a la calle para que busquen más cáncer de mama. Es como una cosa... La campaña por televisión también que va a hacer que las personas vayan a su proveedor de salud y pidan. Eso es tremendo. Pida que le hagan, ¿viste? Bueno, el shopping, ¿viste? ¿Quién tiene que ir? Porque, claro. Una persona de 20 años, 25, Bueno, pero hacen cualquier cosa, sí. una persona de entre 50 y 69, entonces terminan haciendo un montón, digamos, Sí, dignas que terminan en un montón de situaciones, absolutamente. estudios complementarios. Cascadas diagnósticas, sobre diagnóstico, un montón tapando, bueno, y los mastólogos son limitados y los mamógrafos son limitados, entonces, bueno, uno dice, ¿a quién vamos a asistir, no? Bueno, también la lógica en la que estamos inmersas es el ejemplo de cáncer de cuello, que es un ejemplo muy exitoso de tamizaje. Y todos creímos que todo el tamizaje iba a seguir el ejemplo del cáncer de cuello, que realmente la disminución de la mortalidad es del 80%. Y ningún otro tamizaje disminuye la mortalidad un 80%, no existe. O sea, todas disminuyen un 20, un 30, con toda la furia. Muy bien. Y lo lógico de la idea, la verdad que si vos te la cuentan, decís, pero si que yo te lo cuento chiquitito y te lo saco, entonces... Pero bueno, ahí hay que pensar despacio y acordarse del SubTV. De la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo pasa... Hay muchas prácticas que esto que acabas de mencionar que está basada en estudios PC. Lo hace National Health Service, que tiene un sistema de datos por cada consulta, lo cargan, que es un sistema, digamos, público, que tiene una base de datos enorme, pero además tiene una cantidad de recursos enormes, o sea, vos podés acceder a la práctica de una manera, digamos, que está muy escalonada, porque los profesionales te van haciendo ingresar al sistema y no es que el usuario demandante va y pide una resonancia o esto o lo otro. Totalmente. Acá, no sé, en Mar del Plata, que si, digamos, si estás en el sistema público y tenés que ir al SEMA a hacerte una resonancia magnética, digamos, te dan como de acá a 6 meses y tienes que ir a una subespecialidad, digamos, oftalmo, por ejemplo, de acá a 7 meses, hacerte un fondo de ojo, viste que tenés una retinopatía diabética y te quedaste ciego y... No, eso es tremendo, el acceso, sí. esperando a que te llegue el turno y te morís, ¿Viste? ¿qué pasa? O sea, uno lo cuenta como algo... No, pero es así. Entonces, bueno, también salir a tamizar. O sea, esto que estamos hablando es el tamizaje, la evidencia pura y cruda, pero después hay una cosa que es contextual. Si uno no va a poder dar respuesta a la cascada, entonces no salga a buscar nada. Hacerse sangre oculta en materia fecal para después a las positivos, no poderle hacerle videocolonoscopía. O sea, hay que garantizar el tamizaje hasta el fin de la cascada, porque si no, no cualquier cosa. Una pesquisa que sí funciona relativamente bien es la metabólica, digamos, la del neonato, pues siempre Bueno, claro. los sistemas de salud y, digamos, el Banco Interamericano y Naciones Unidas y demás, siempre económicamente apoyan más a los programas materno-infantiles económicamente y se puede dar como una respuesta más concreta a esas situaciones, aunque, digamos, son patologías más como que se cronifican
Sí, aparte, bueno, están ahí, los neonatos no tienen que sacar, ya están, ¿no? En la maternidad o donde estén, en fin. Bueno, creo que las cosas más así como gráficas o de analogía, o para terminar de que ustedes entiendan cosas que ya vieron, lo cual me alegra un montón, fueron dichas. Recuerden que también la prevención cuaternaria lidia, a mí lo que me encanta es todo esto de la prevención, es como lo que más me gusta, pero también la prevención cuaternaria lidia con cuestiones vinculadas con la medicación inadecuada, la polifarmacia, todo lo que pasa con los adultos mayores. Nosotros hemos investigado en el hospital el tema y nos pasa lo que le pasa al mundo. Todos los adultos mayores, todos no, pero un porcentaje muy alto está con medicación potencialmente inapropiada, benzodiazepina a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay daños que tienen que ver con cascadas terapéuticas viciosas, eso es interesante también en la farmacología, ¿no? Viene un paciente, acá hay una reportada que le diste un bloqueante cálcico, le trajo edemas, viene con los edemas y le das un diurético. ¿No? Que no se suele pensar a veces que lo que estamos viendo se lo piensa como un nuevo síntoma y no como un efecto adverso de... Entonces la prevención cuaternaria también pone la alerta en estas cosas con los medicamentos, pone la alerta en cuando los hechos fisiológicos se convierten en enfermedades, ¿no? Esto es lo que se llama medicalización de la vida cotidiana, que es que la medicina se termina metiendo o nos terminan consultando y nosotros contestando como si supiéramos. Somos unos impresentables. O sea, nos preguntan cosas de la crianza y nosotros contestamos como si supiéramos criar chicos. ¿De dónde? O nos preguntan, ¿no?, las cosas y nosotros contestamos todo. Y lo medicalizamos todo. La sociedad está medicalizada y nosotros no hacemos mucho para decir, ¿sabe qué? Eso que usted me pregunta, ¿usted qué es de sentido común? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa la abuela? ¿Qué piensa su pareja? O sea, no qué pienso yo. Pero bueno, estas situaciones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo profesional, se medicalizan, no nos gusta. Entonces, bueno, un poco esta idea de devolverle al paciente la concepción de salud. Los otros daños que a veces se mete la prevención cuaternaria son los daños que, objetivos terapéuticos inadecuados, ¿no? Esta cosa que en diabetes mellitus perseguimos metas de 7 de hemoglobina, pero ojo, porque en pacientes adultos mayores con polifarmacia o frágiles, tal vez esa meta que parece que es inamovible, es de mejor práctica tener una meta más laxa. Entonces también estas cuestiones, mira la prevención cuaternaria, esto estaba oculto, no sé por qué apareció. Bueno, y la prevención cuaternaria pelea contra este tipo de mensajes, ¿no? Osteoporosis que no te rompa la vida, esa cosa catástrofe de convertir un factor de riesgo en algo que... Esto es lo que se llama un poquito, a lo mejor escucharon, se llama disease mongering, tráfico de enfermedades. Y este tipo de mensajes cumple con todo. Dice osteoporosis que no te rompa la vida, es un factor de riesgo, pero parece que te dio osteoporosis y te vas a quebrar en la esquina. Y usa todos los clichés del disease mongering. Dice, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Eso es para ver, usted puede tener colon irritable y no saberlo. Y entonces, ¿qué importa no saber? Que seguir tanto no te joroba y es un problema de salud que... Bueno. Y bueno, si tenés más de 50 años, hacer alerta de un problema de salud a una edad que no es la que hay que empezar el tamizaje, o sea, cumple con todo. En general, detrás de esto está la industria, detrás de estos mensajes. O están las sociedades científicas, algunas buenamente y otras no tan buenamente, con auspicio de la industria, lamentablemente. O esto, la osteoporosis puede afectar la salud y tu apariencia física, la osteoporosis puede torcer tu vida. O sea, son unos mensajes de porquería. Bueno, horrible. Bueno, así que estas cosas también, la prevención cuaternaria pone el ojo esto en la alerta de que no se haga disease mongering y que se ponga el acento donde hay que ponerlo. Porque el problema de la fractura, el problema no es la osteoporosis, que a toda la gente le metemos que a los 50 años tiene que ir al médico y pídale la densitometría, pero nos olvidamos que el problema no es la osteoporosis, es la fractura, sobre todo la de cadera, que ocurre 25 años después de los 50 años y que la edad es el predictor más fuerte y que sin caída no hay fractura. Ahora, para prevenir caídas hay que hacer toda una cosa que es más laboriosa. Bueno, por eso la prevención de caídas necesitas dispositivos comunitarios, necesitas que la gente haga actividad física, que haga, qué sé yo, a dónde lo mandás, a qué talleres, cómo es la casa, quién va a ir a mirar la seguridad. Requiere de una cosa
y el otro requiere de un medicamento. Cuando preguntábamos hasta ayer en el examen, variable subrogada, decíamos, bueno, y ella está planteando una, decimos, bueno, podemos tomar como outcome osteoporosis o algo similar, y lo que queremos evitar en realidad es la fractura. Y esto es un ejemplo, un buen ejemplo de... Sí, estado subrogado, que supónganse que ustedes encuentran, y asociándolo con búsqueda, encuentran un ensayo clínico que les muestra que los bifosfonatos aumentan la densidad mineral ósea. No, mostrame que disminuyen la fractura, no que aumentan. Porque los resultados subrogados, aumenta la densidad mineral ósea, baja la glucemia, sube el HDL, cualquiera de esos, como dijimos antes, no siempre correlacionan en cómo le va a ir a la gente. Tal vez uno de los pocos ejemplos de buen resultado subrogado en medicina sea la carga viral en HIV. Paciente que tiene baja carga viral por HIV es un proxy muy bueno de cómo le va a ir en la vida. Pero después, todos esos resultados subrogados, puede ser cualquier cosa. De hecho, hubo una droga que después se discontinuó, que eran los fluoruros, que se usaban para la osteoporosis, que aumentaban la densidad mineral ósea y aumentaban el riesgo de fractura. O sea, que hay que esperar antes de adoptar las cosas. Bueno, yo me tengo que ir al bondi. Esto, la vitamina D, que es una cosa tremenda, que no sirve para nada, que o sea, nada, o sea, la suplementación con vitamina D no mostró disminuir ni un outcome relevante, ni uno. ¿Qué hace? Pone lindos a los pacientes en un laboratorio. O sea, el paciente tenía 10, le diste unas gotitas, una cosa, y después tiene 30. Ah, qué bien. Ahora, resultado, ni mortalidad, ni caídas, ni fracturas, ni incidencia de diabetes, ni enfermedad cardiovascular, ni cáncer, ni nada. No mejora ningún resultado clínico. Por favor, les pido. No saquen los camiones rosa y no pidan vitamina D, les pido por favor. Bueno, estas son algunas cosas simpáticas que nos pasaron con los medios, pero sepamos que hay evidencia de que los chequeos generales, como están concebidos, no modifican la mortalidad de nadie. Y bueno, esto se acuerdan, en el verano, no sé si se acuerdan, pero yo como estoy en tema, salió esta nota, que la revista Noticias, bueno, tiene que vender así. Ahora les muestro lo que me hizo la revista Noticias a mí hace unos años. Pero esto, bueno, adentro la nota era muy buena. Era el doctor Stoll, que tuvo mucha presencia en la pandemia, un neurólogo bastante acartonado, pero ahora que lo que estaba dentro de la nota era mucho de esto. La Corpo salió, pero así, lo lincharon mediática y revísticamente en las redes casi todas las sociedades científicas. Y el tipo decía cosas, casi todas, ciertas, vinculadas con los chequeos y demás. Pero la Corpo no se lo bancó. Y en la revista Noticias es muy vendida y el tipo es muy mediático. Por suerte, unos años antes había salido esta, que no la quieren ni mostrar, esta, que fue mi tapa, que yo casi me suicido con ese estetoscopio también, porque la revista Noticias puso sobredosis de prevención cuando la medicina enferma y mata. Yo cuando vi la tapa, que la vi antes de la nota, yo no puedo volver al hospital. Y me la habían mandado por WhatsApp la tapa, la revista todavía no estaba, a las 5 de la mañana estaba en lo del canillita, esperando que abra a ver qué cosa. La nota dentro, y si la googlean, es impecable, no porque sea nuestra, porque no nos tergiversaron absolutamente nada de lo que dijimos. Y dijimos esto que estamos diciendo. Me entrevistaron a mí, a Catalano, que es el jefe de clínica del Alemán, y a otra médica más de medicina interna general. Pero nunca imaginé esta tapa, porque yo tampoco acuerdo con esto. O sea, no me gusta asustar a la gente con las enfermedades, pero tampoco me gusta asustarlas con que nosotros los vamos a matar. Y menos un estetoscopio con que no saben lo que eran las fotos adentro. Había una resonancia con un chumbo arriba, era una cosa tremenda. Igual habla muy bien del hospital italiano, que vende tecnología en gran parte, que yo dije, llegué así al hospital, dije, me van a llamar de la dirección de algún lado. Tenían problemas más importantes que resolver. Pero a mí lo que me salvó es no ser conocida, porque yo decíamos cosas parecidas a las que dijo Stoll, pero no había tantas redes sociales, a mí no me conoce mucho nadie y pasó. Menos mal, porque a Stoll lo destruyeron. Lo destruyeron. Y lo destruyeron no individualmente, sino la corporación, las sociedades científicas. Altos ladris. Uy, se está grabando. ¿Se puede editar, señor, esto? Ok. Gracias.
Bueno, y también, si es necesario controlar los lunares, yo pongo esto porque de vez en cuando, yo me pongo contenta cuando me dan algún, a mí o en lo personal o a gente que piensa en este sentido, porque bueno, es nuestro minuto de gloria en los medios, de poder poner otra voz, después lo que hay del otro lado es tan fuerte que dura poco, pero ustedes no saben los haters dermatólogos lo que fue esto conmigo. En los chats de dermatología, porque yo tengo dermatólogos amigos, decían, ¿quién es esa impresentable? Era yo. Bueno. La impresentable que decía que no, es una recomendación tipo I, y ya les mostré lo que pasa con el melanoma, de tamizar el cáncer de piel, esa cosa sistemática de anualmente mirar, no disminuye la mortalidad y encuentra, no solo melanomas, una cantidad de vasos celulares, qué sé yo, y la gente da vuelta y se saca. Así que, bueno, nada, estas cosas, ya estoy terminando. Esto estaba todo oculto, gente, créanme. Y una cosa que se me pianta un lagrimón y es la última, es que el Ministerio de Salud de la Nación, tímidamente, en su página, primero hizo un curso de prevención cuaternaria, a mí me tocó dar una clasecita de discontinuación de cáncer de Papa Nicolau a los 65, y si ustedes se meten en el Ministerio, aunque sea dice la palabra, ya eso es como un montón. Es un montón, porque, bueno, a uno le da como una alegría, pero hay una cosa de prevención cuaternaria, hay algunas pocas recomendaciones de no hacer, son recomendaciones muy tranquis, porque cuando estuvimos trabajando un poco en esto, el Ministerio, está el lío todo acá, que no quería salir con una recomendación de no hacer, que no hubiera otra dependencia del Ministerio que recomendara hacer. Entonces salió con recomendaciones de no hacer que son muy sencillas y que no generan gran lío, ¿no? Que todo el mundo acordaría que no hay que hacer. A lo mejor una de las más interesantes es no usar antibióticos para tratar bacteriuria asintomática en adultos mayores. Me parece que puede ser algo, pero las otras son como, nada, no trate más o menos no trate con antibióticos a las virosis, cosas que son de mala práctica, o sea, no. Pero bueno, está esto en el Ministerio, me volvieron a llamar, la verdad que está complicado el país y pareciera que inclusive en el Ministerio de Salud no es una prioridad, pero hay gente ahí trabajando un poquito en esto. Y todo esto estaba, y hace poquito está para publicar, hicimos lo que se llama una scoping review con gente de otros países, de países de bajos y medianos ingresos, para documentar los estudios que hubiera sobre diagnóstico y sobre uso en países de bajos y medianos ingresos. Está por publicar, ya lo aceptaron. Así que bueno. Y lo último, que nos pusimos de acuerdo con los ginecólogos y las ginecólogas, primero en el hospital italiano y después hizo un consenso que está en la revista de SOGIVA, que es la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires. SOGIVA lo esconde un poquito, no cuenta que esto está, pero está publicado en la revista de ellos. Y allí nos pusimos de acuerdo en algunas recomendaciones, como no solicitar ecografía transvaginal como parte de la rutina del paciente, no solicitar marcadores tumorales de rutina, eso no, en el hospital por suerte no se ve, pero eso es una tragedia. Pedir CEA 125, carcinoma embrionario, etc. No solicitar densitometría antes de los 65 años en mujeres posmenopáusicas sanas sin factores de riesgo. No solicitar estudios mamarios en mujeres menores de 40 años de riesgo habitual. No dosar vitamina D. Como es de gineco, dicen la mujer adulta, pero no hay que dosar vitamina D en nadie. Hay muy pocas situaciones, en la insuficiencia renal, pero por default no hay que pedir. No realizar colposcopía de rutina como parte del tamizaje para prevenir cáncer de cuello de útero, y en la publicación, si la buscan, SOGIVA, diciembre del 2019, está la explicación de por qué llegamos a estos acuerdos, que para mí también fue una emoción, que con gineco nos pudiéramos poner de acuerdo, aunque ellos un poquito lo ocultan. Y cuando llegamos a estos acuerdos también se los comunicamos a la gente, a nuestras pacientes, porque si no, entonces con todos los órganos de difusión del hospital y las redes sociales, comunicamos estos acuerdos de no realizar determinadas cosas y demás. Última, y me voy al bondi. Los falsos amigos de la prevención cuaternaria. Ustedes saben que cuando yo hablo de esto, siempre se me pega. Al final de la charla, hoy no va a ocurrir porque me voy corriendo. O algún antivacunas, o algún médico que hace medicinas complementarias y cuencos tibetanos, que está todo bien, pero no tiene nada que ver con la prevención cuaternaria. O sea, en este discurso a veces desmedicalizante, como dicen los gringos, less is more,
¿viste? Menos es más. Bueno, se me pega gente antivacunas, claro, no soy antivacunas. Me considero una médica, si bien soy ecléctica y a veces uno usa un poquito la magia y mete algún placebo, no sé nada de medicinas complementarias, lo respeto si el paciente consulta, pero no tiene nada que ver con la prevención cuaternaria. Porque también las medicinas complementarias eventualmente pueden producir daños que habrá que estudiar pertinentemente. Entonces se me pega gente que usa el cannabis de distintas cosas y le digo, mirá, yo evidencia de tal cosa del cannabis no tengo, cuando tenga lo voy a usar, digamos. Entonces, cuando digo, no es que esas personas merezcan mi descalificación, digo que no tiene nada que ver con la prevención cuaternaria. Y a veces el discurso está ahí. De hecho, una persona que era como muy afín, ahora en la pandemia estuvo en Médicos por la Verdad. Era para cortar. Yo no podía creer las cosas que decía. Bueno. Entonces, ante la contundencia de esta cosa de primum facere, primero hacer, no podemos caer en la abstención, la inacción terapéutica, entonces no hacemos nada, lesis mori, no. Ni tampoco un abrazo a la pseudomedicina, cosa rara antivacuna. Hay mucho para hacer con nuestros pacientes, así que nada más alejado. ¡Ah, el bate y la pelota! El bate y la pelota. Bueno, acá hay que pensar despacio, hay que plantear la ecuación y despejar la X. No, a mí lo hizo mi hijo, porque estaba... Pero puso el precio de la pelota es X, que es la incógnita. Y el precio del bate era X más 1, porque era $1 más que la pelota. Despejó la X. Bueno, esto creemos que está bien así. 2x es igual a 1,10 menos 1, 2x es igual a 0,10, o sea que x es 0,10 dividido 2, la pelota vale 5 centavos. Todavía hay que pensar despacio con el bate y la pelota. Y bueno, esto es así. Lo siento, usted padece un extraño trastorno llamado buena salud. Francamente no sabemos cómo tratarlo. Bueno, muchas gracias. Igual sí. No queda nada.